rueda de prensa convocada por varias organizaciones sociales, el Pacto por la Sororidad, 50+1, 50+1 Juvenil, Proidech y también la Red Chiapas por la Paridad Efectiva. El tema que hoy nos trae es un tema que nos duele a las mujeres, que es la ley de 3 de 3, que recientemente subió a rango constitucional el 29 de mayo de este año. Y aquí tenemos con nosotras a Indira Sandoval, que ella es una de las promotoras más constantes, más puntuales en este tema de la 3 de 3. Y están con nosotras, aquí acompañándonos, Alejandra Soriano de Proidech, Alma Rosa Cariño y Araceli López Trejo de 50+1 y Paulina Mota Conde, que es de Pacto por la Sororidad, y Toñeta Valera de la Torre y su servidora, que somos de Repare. Bueno, y le damos la voz a Indira Sandoval. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. En principio, saludar y agradecer a los medios de comunicación que saludan esta conferencia de prensa, porque hay que reconocer que son fundamentales como voceros de las causas más justas, más nobles, y que las mujeres debemos ser nota y noticia siempre, no solamente cuando se vulneran nuestros derechos, cuando somos asesinadas, cuando somos la nota roja, sino por eso agradecer que hagan eco. Saludo con mucho gusto, y no voy a nombrar porque ya fueron presentadas, a todas las compañeras defensoras de derechos humanos, colegas, activistas permanentes en favor de los derechos humanos de las mujeres de aquí de Chiapas. Indira Sandoval, de las Constituyentes MX Feministas, una de las organizaciones, de las tantas organizaciones, porque se fue convirtiendo en una gran ola de nieve violeta, que llegó a reformar el artículo 38 y 102 de la Constitución, que vale la pena decir que es un artículo que jamás, desde la promulgación de la Constitución, desde 1917, nunca se había reformado ese artículo. ¿De qué habla este artículo? De la suspensión de derechos. Suspensión de derechos. Muerte civil y política. ¿A quién? A quien sea un agresor sexual, a quien sea deudor de pensión alimenticia, a quien sea agresor en el ámbito público, es decir, político y familiar. No se puede tener una cachucha en lo privado y otra en lo público, pretender legislar, gobernar, administrar, impartir justicia cuando se viola derechos humanos. Todo el mundo pensaríamos que esto es innecesario si ya tenemos el artículo 1 que dice que quienes representen al Estado mexicano, es decir, toda autoridad, debe respetar, garantizar, promover y sobre todo proteger los derechos humanos. Diríamos, pues ya con eso, quien nos represente, ya. También tenemos en la Constitución el modo honesto de vivir. Pero cuando vemos casos tan vergonzosos que violadores han intentado ser gobernadores, aquí mismo en Chiapas hay senadores que están cuestionados por violencia familiar y por la retención y sustracción o retención de menores. En este momento nos da mucha vergüenza, y desde Chiapas nuestra solidaridad principalmente con las víctimas, que son 2 niñas agredidas sexualmente, que fueron confirmados por informes de la propia Fiscalía de la Ciudad de México, que está a punto el Congreso de la Ciudad de México de sesionar para ratificar como magistrado al agresor sexual de estas 2 niñas, a sus hijas. Entonces, cuando ves estos casos, cuando hemos tenido a Góngora Pimentel como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prefirió encarcelar a la madre de sus 2 hijos con autismo antes que pagar la pensión, es decir, ¿por qué deudores? ¿Por qué agresores? ¿Por qué acosadores? Bienvenidas, compañeras. Pues nos damos cuenta de por qué se necesita legislar. ¿Por qué estos 3 temas y no muchos más? Deudores de pensión alimenticia. Porque no se trata solo de transferencias financieras. Se trata de la consecuencia de no ser un padre responsable. ¿Y cuál es la consecuencia de no ser un padre responsable?
Bueno, la ausencia de la paternidad tiene consecuencias en el desarrollo de las niñas y de los niños y por tanto en la sociedad en su conjunto, ¿eh? No es de cuánto doy al mes, porque quien cuida, quien cría, quien educa, seguimos siendo las mujeres y eso precariza nuestro proyecto de vida en general. Segundo, el elemento, ¿por qué los deudores? No puede ser que en un mismo estado, me refiero como país, en un mismo estado con ciertas reglas, se castigue a las mujeres que deciden no ser madres, pero se premie de alguna manera a los hombres que deciden no ser padres, porque lo que no está prohibido está permitido. ¿Por qué violencia sexual? 8 agresiones por hora. 8 agresiones por hora, de acuerdo al sistema de seguridad pública del Secretariado Ejecutivo, o sea, con los propios datos del gobierno podemos determinar que las agresiones sexuales, si vemos que la violencia sexual es violación, violación simple, violación equiparada, acoso, hostigamiento, abuso, son 8 agresiones sexuales las registradas por hora, registradas, pero solo 8 de cada 100 agresiones se denuncian. Y preguntémonos por qué no denuncian los demás. Porque hay un tema de impunidad, porque no pasa nada, porque hay represalias, porque hay un impacto entre los propios agresores que se protegen. Violencia familiar, el segundo delito de mayor impacto en nuestro país. 750 de carpetas de investigación todos los días, carpetas. Si habláramos de llamadas y si habláramos de los verdaderos actos que pasan pero no se denuncian ni se llaman. Estamos en un asunto de emergencia nacional. Violencia política. No es el costo que se nos agreda políticamente ni estamos dispuestas a aguantar vara de todo lo que nos suceda porque no son las reglas del juego. Los derechos políticos y electorales de las mujeres son derechos humanos. Entonces, todos estos temas forman parte de una democracia. La pregunta es, ¿de qué democracia habíamos estado hablando hasta antes del 30 de mayo del 2023, fecha en que entró en vigor, una vez que se publicó el 29 de mayo del 2023, esta reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación? ¿Qué quiero decir? Que hasta hace 2 meses no había ningún reglamento, ninguna ley, ningún papel, y mucho menos escrito en la Constitución, que quienes fueran agresores no pudieran tener un espacio público. O sea, no había nadie que se los prohibiera. ¿Qué requerías para ocupar un cargo público? Tener cierta edad, cierta ciudadanía, cierta residencia, un partido político, alguien que te impulsara. Ahora, para ser funcionario, un nombramiento directo. Para ser fiscal, magistrado, juez, un examen. El patriarcado también tiene sus togas doctas. Pero ya con la 3 de 3, pues no hay prestigio que alcance, ni encuesta que alcance, ni nada que alcance. Si eres agresor, deudor, acosador y demás, pues tienes que pasar por otro tamiz. ¿Qué hicimos? Desde el 2020 aquí en Chiapas, de la mano con colectivas, con instituciones, con el propio Instituto Electoral, con el Poder Judicial de la Federación, impulsamos una iniciativa que no pudo en ese momento llegar a buen puerto, porque esto está impulsado desde el 2018. O sea, fíjense, ¿por qué es importante que estemos en 2024? Porque desde el 2018 se promueve, pero no llegamos a la elección de 2018 como ley. Ganamos entre todas, porque es un logro de todas las mujeres, que en 2021 fuera un lineamiento electoral. Y Chiapas, debo reconocer que Chiapas tuvo, a través del OPLE, de su instituto electoral, fue el único en todo el país que hizo un cruce entre el registro de candidaturas y el registro de denuncias en la Fiscalía y de sentencias con el Tribunal Superior de Justicia. Nunca dijeron de quiénes se trataban, pero simplemente solo de Chiapas eran por lo menos, más de 100 homónimos. Vivían en la misma calle, en la misma casa, tenían la misma fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero no se podía decir más. ¿Por qué? Porque era un lineamiento electoral, no era nada en la ley, no existía en la ley. Sin embargo, existieron esfuerzos muy importantes como la Observatoria Ciudadana Todas MX, que permitió colocar antiboletas, es decir, denunciar qué partido, qué delito, qué cargo buscaban, por qué distrito, por qué municipio, de qué se les acusaba y por qué estaban siendo elegibles. Por eso se llaman antiboletas, porque son impresentables. Que se entienda muy claro que el castigo no es acabar con la carrera política, institucional, administrativa, judicial de nadie. El asunto no es que el castigo se les quite el cargo, el asunto es que no lleguen, que le den cuentas a la justicia, porque es un tema de derechos humanos, que se entienda que es un delito violar, que es un delito deber la pensión, que es un delito golpear, que es un delito abandonar, que es un delito acosar, que es un delito cometer violencia política.
Y los delincuentes tienen que rendirle cuentas a la ley, no tienen que estar a cargo ni de las políticas públicas, ni de los presupuestos, ni de los gobiernos, ni de la justicia. Ese es un asunto fundamental. Es decir, la 3 de 3 no tiene dedicatoria, pero sí tiene destinatarios. No nos importa de qué color sean, ni en qué cargo estén. ¿Qué ganamos después de recorrer esto 2018 y 2021? Que en 2023 esto llegara a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde en una votación histórica, con 455 votos a favor, se ganara una reforma constitucional. Ustedes saben que para reformar la Constitución del país también se requerirían las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, pero luego del Senado de la República. En el Senado de la República no fue nada fácil sacarla en primera instancia en la Comisión de Puntos Constitucionales, que tenía mucho tiempo sin reunirse y sin dictaminar, y la última vez que lo hizo fue para votar la Guardia Nacional. Y pues las mujeres pues nunca hemos visto ni en las armas, ni en el ejército, la construcción de la paz, y menos un Estado que ha sido tan lastimado en ese sentido. Tuvimos resistencias de todos los grupos, porque al final no hay nadie que se distinga, y tuvimos el compromiso del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en ese momento, el senador Eduardo Ramírez, chapaneco, que además me sorprende mucho encontrarme aquí en Chiapas con este panfleto. No sé si es legal o ilegal que lo estén repartiendo, la verdad ese es un asunto que la autoridad electoral deberá determinar. Pero aquí dice que la ley de 3 de 3 es un tema, pero Chiapas no tiene esta legislación en lo local. Y vamos a dejar constancia a través de un link donde públicamente dijo el día que se dictaminó la 3 de 3 contra la violencia, que contaríamos con él para que esto suceda. Esta conferencia de prensa obedece a que todas nos reunamos para exigirle al Congreso del Estado de Chiapas que en este periodo extraordinario, que se genere un periodo extraordinario, una sesión extraordinaria, para que antes del 30 de septiembre dictamine y armonicen la reforma constitucional y las leyes secundarias necesarias, los cambios necesarios, para que en Chiapas sea un requisito no ocupar ningún cargo público, ni por elección, ni por designación, es decir, en la función pública, ni por concurso o selección, que son los órganos autónomos, si se encuentran en uno o varios de los supuestos de la 3 de 3. ¿Por qué es importante comentar esto? Que se entienda muy claro, no hay ningún señalamiento al señor en lo particular, sino aquí no se vale el oportunismo político, y ni electoral mucho menos, con los derechos humanos de las mujeres, mientras no se legisle allá adentro, en el Congreso. Si es nuestro aliado y anda recorriendo las calles de este estado, que lo haga. Pero también esta exigencia va para todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado de Chiapas. Queremos que Movimiento Ciudadano, si es que está representado por el registro, que el Verde Ecologista, que el PRI, que Morena, que todos los partidos, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, hagan su compromiso y dejen de colgarse el moñito rosa, naranja, morado en la solapa del traje los días 25 de cada mes, y queremos acciones, porque las cifras que les acabo de comentar colocan a Chiapas en una condición muy delicada de violencia, especialmente para las mujeres más desfavorecidas. Por eso en un cierre de filas, porque aquí podemos hablar muchas organizaciones, pero la agenda de las mujeres no es monopolio de nadie, pero es interés de todas. Y aquí todas, a una sola voz y a un unísono, queremos decir ningún agresor al poder. Y a la ciudadanía también le hacemos un llamado a que defiendan la 3 de 3 contra la violencia, porque se vuelve una herramienta para votar. Antes de votar por alguien, debe preguntarle si es deudor, agresor, acosador. Porque cuando a mí me preguntan, ¿cómo cuántos agresores habrá en el poder? Pues si no se les prohibía, pues menos hay un censo ni un registro. Por ello tenemos muy clara cuál es nuestra exigencia al respecto. Punto número 1, que en el periodo extraordinario, antes del 30 de septiembre, se dictamine, se apruebe y se publique en tiempo y forma y en los términos que la reforma constitucional federal y la primera reforma que planteamos desde el 2020, se plantee que esto sea parte de la legislación local, es decir, ningún agresor al poder. Segundo,
que esta legislación sea inmediatamente adoptada por todas las fuerzas políticas. Los partidos políticos deben ser instituciones confiables, filtros confiables, no coladeras, porque aquí tan es culpable el que mata la vaca como el que le agarra la pata y le da el boleto para que participe y le abre la puerta y le da todo el recurso público, porque además esos recursos provienen de nuestros impuestos. No queremos mantener con nuestros impuestos a ningún agresor, deudor y acusador. Tercero, que la autoridad electoral inmediatamente haga un cruce de las candidaturas de los partidos políticos con lo que tiene la Fiscalía, lo que tiene el Tribunal Superior de Justicia. Hacemos un llamado a que todas las carpetas que están, yo creo que calzando los escritorios de las fiscalías, que se deben judicializar, pongan en el centro los derechos humanos de las víctimas y se acceda a la justicia. Y que inmediatamente el Tribunal Superior de Justicia acabe con la deuda histórica de que el 98% de los delitos no tiene una sentencia. Requerimos que se haga justicia. Tercero o cuarto, queremos un registro, así como ya hay un registro de deudores de pensión alimenticia, hay un registro de agresores sexuales, hay un registro de agresores políticos, requerimos un registro de las DPTs, requerimos saber quién la cumplió y quién no la cumplió. El 8 de mayo también se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que da uñas y dientes al padrón de deudores de pensión alimenticia. Antes podías estar en el padrón 5 años, 10 años. Es más, Chiapas ya tenía padrón y no tenía a nadie inscrito. Y aunque tuviera a uno inscrito, podía estar ahí los años que quisiera. Ahora, quien se atrase un mes va al padrón. Y quien va al padrón, fíjense, quien va al padrón no puede sacar un crédito bancario, no puede sacar la licencia de manejo, no puede sacar el pasaporte, no puede salir del país, no se puede casar si el registro civil antes no comprueba que no debe, entre otras cosas. Además no puede ni respirar, que tome chocolate y que pague lo que debe, porque hasta el aire que respira no lo debe, porque las mujeres están a cargo de sus niños y de sus niños, todas están a cargo de sus niños. Entonces, nos parece muy importante que en un acto de democracia, de justicia, de derechos humanos y no de revanchismos políticos, porque aquí no se trata, no vamos a permitir que nadie, absolutamente nadie, dos cosas, ni tome la 3 de 3 como bandera electoral y otra, la tome como una herramienta de guerra sucia para quitarse a un adversario del camino, pero que no le importen los derechos de las víctimas.